Listo. Pues estamos viendo teorías de enlace para compuestos de coordinación. Recordando un poco lo que estamos viendo, les voy a compartir pantalla. Las clases pasadas vimos un poco más la teoría la teoría de enlace valencia. Les di mi opinión personal acerca de la teoría de enlace valencia, que es una teoría mucho más limitada, y que hay otra teoría mucho más sencilla, o sea, no más sencilla, muy sencilla, que es la teoría de campo cristalino. Es bien importante entender en qué se basa esta teoría. Déjenme hacerlo grande para que lo vean. Vamos a dar un repaso muy rápido de lo que vimos la clase pasada para que estén en contexto. Lo que Van Vleck quería hacer con esto es ver la influencia de los ligantes, y los ligantes lo que van a hacer es que van a tener una densidad de carga negativa, y van a interaccionar con el metal central, que es el metal, es este que está aquí al centro. Aquí vamos a tener un metal y un metal. Si están muy lejos, no lo notan. Si se empiezan a acercar, no notan por dónde vienen, sino notan que está acercándose y sube su energía de los orbitales moleculares. Digo, de los orbitales atómicos. Si estamos hablando de metales de transición, lo que estamos viendo es la energía de los orbitales D, que es lo que va a caracterizar a los metales de transición en la capa de valencia. Que los orbitales que van a tener, los orbitales atómicos que van a estar involucrados en la interacción con el metal son los orbitales D. Y ahí van a estar los electrones del metal. Lo que te interesa, Van Vleck, no es ver cómo entran los ligantes en algún orbital, eso no lo está viendo. Y eso, pues, obviamente es falso, ¿no? O sea, los ligantes no solamente hacen una perturbación de los orbitales de valencia del metal, sino que pues, realmente interaccionan con el metal. Pero a Van Vleck no le interesa eso, esa es la gran primer limitante de la teoría de campo cristalino. Simplemente considera a los ligantes como unos perturbadores de la energía de los orbitales atómicos. Y si se fijan, es una teoría muy primitiva en ese aspecto. Muy primitiva, ¿por qué? Porque no está considerando ningún enlace. Está considerando que se acercan. Y que cuando se acercan los ligantes, se va a perturbar, se va a modificar la energía de los orbitales de... Sí, se va a modificar esta energía. Antes esta energía, pues estaba por acá, ¿no? Estaba aquí, esta energía, y ahora esa energía se va a dividir en dos grupos, que son estos, ¿sí? Y esto ya vimos por qué surge de que los que están sobre los ejes son los que están entrando, sintiendo la perturbación más directamente y sufren una repulsión, y los que están entre los ejes, los orbitales que están orientados entre los ejes, disminuyen esa energía. Y normalmente todo esto lo hacen a través en un centro, y hay una ruptura de la degeneración. Entonces aquí están degenerados, que es la misma energía. Misma energía. Y cuando llegan los ligantes, pues produce esto, que es una ruptura en la... O sea, es que ya no tienen la misma energía, se rompe esa degeneración. Recuerden que la palabra degeneración está comprendida en estos términos en simple y llanamente un aumento en la energía. Si nosotros analizamos cómo están orientados los orbitales entre los ejes, pues lo vamos a ver. Pues vamos a verlo aquí. Fíjense, los ligantes entran sobre los ejes X, Y, Z en esa orientación preferente. Y si yo veo los orbitales XY, XZ y YZ, estos están orientados entre los ejes. Y ese grupo de tres orbitales que baja la energía va a tener un nombre que se va a llamar T2G,
y a los que suben en energía, fíjense, están orientados sobre los ejes. El dz cuadrado está orientado sobre el eje z. Entonces, cuando llega un ligante que entra por aquí, o uno aquí y otro aquí, pues va a sufrir una repulsión, y esa es la energía de repulsión que está aumentando aquí este orbital con respecto al estado basal. Y el otro que sufre repulsión es el dx cuadrada y cuadrada, que es el que está orientado sobre los ejes X y Y. Si los ligantes entran acá, pues lo que estamos viendo es una repulsión. Entonces, Van Vleck dice, pues a ver, los que van a hacer las propiedades que vamos a observar, pues van a ser las responsables los electrones que están aquí. Estos electrones que se van a venir aquí, que son propios del metal, son los que van a tener una repercusión por la interacción con los ligantes. Y lo único que va a pasar es que va a haber un desdoblamiento. Y cada ligante va a tener mayor o menor interacción dependiendo de su naturaleza. Entonces, hay ligantes que desdoblan mucho esto, que se llama el campo energético, a esto se le llama campo, y esta distancia se llama delta octaédrico o 10 de Q. Sí, se le pone 10 de Q pues, como una unidad, ¿no?, de desdoblamiento. Y los que son donadores por carbono desdoblan mucho. Luego vienen las aminas alifáticas. Recuerden que la bipiridina, por ejemplo, vamos a tratar de dibujarla aquí para que lo recuerden. Ay, ya saben, error. La bipiridina, pues es una amina aromática. Tengo aquí la N y la N. Es una amina aromática. La fenantrolina también es una amina aromática. Luego la tilendiamina es una amina alifática. Luego, pues el amoníaco es un caso particular, una amina alifática. Luego vienen los donadores por oxígeno, como el agua, los carboxilatos, el iono H, y luego vienen los halogenuros, y en medio de los halogenuros están los donadores por azufre. Entonces, tenemos una clasificación empírica más o menos más clara, y esta clasificación empírica lo único que dice es, pues los que están acá, los que están aquí como el monóxido de carbono, hacen que esto sea muy grande, y los que están acá hacen que esto sea muy pequeño. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, Todo jóvenes? bien, Todo bien, gracias. gracias. Sale. Entonces, de aquí surge un concepto que se llama energía de estabilización de campo cristalino, ¿sí? La energía de estabilización de campo cristalino vamos a definirla. Y surge de este desdoblamiento. Tenemos un baricentro, que es en la parte central, que es esta. Y este baricentro, unos suben y otros bajan. Los electrones que estén en la parte de arriba van a sufrir un desdoblamiento, un cambio de energía del 0.6 del delta octaédrico, ¿sí? Y los que estén abajo van a sufrir una cambio de energía de menos 0.4 que para el campo octaédrico. Ahorita vamos a regresar ahí a ver esto. Ahora, ¿cómo se saca la energía? ¿O esto correlaciona con la realidad? Pues ya vimos que, déjame cambiar de color la pluma, porque si no. Que si yo saco un espectro experimental, la energía que tenemos aquí, este valor es un valor de energía, o proporcional a la energía, ya que estamos graficando la frecuencia. Y saben que la frecuencia es multiplicada por la constante de Planck en la energía, entonces ese valor es proporcional a la energía, es un valor de energía. Entonces, en el máximo, yo lo que tengo es que corresponde a este salto. Si sabemos que estos se llaman T2G, es una etiqueta simplemente, una etiqueta con simetría, y estos se llaman EG,
Entonces la transición es que tenga un electrón en orbitales T2G y que ese electrón salta a los orbitales EG. Es decir, pasa este electrón de aquí a aquí. Y el T2G se queda sin electrones. Ese valor de energía corresponde a este por este salto. Este valor de energía es un delta octaédrico, que es un valor de energía porque estoy en una escala de energía, y este valor de energía, que es la diferencia de esto menos esto, va a ser este valor. Y yo lo puedo ver en el espectro electrónico. Y dependiendo del ligante, vamos a tener mayor desdoblamiento o menor desdoblamiento. ¿Sí? En el caso de los, y esto va a depender fundamentalmente de la geometría del compuesto. Entonces, cuando ya tenemos más electrones, podemos tener diferentes arreglos de los electrones. Los puede obtener los de alto spin, o bajo spin. O bajo spin, ¿sí? Alto spin porque los spines están desapareados. Entonces, en este sentido, el spin de cada uno es un medio. Ay, perdón, un medio. Un medio más un medio más un medio más un medio, y es igual a 2. En este caso particular. ¿De dónde salen esos medios? Pues son obviamente el valor de spin de cada uno de estos. Y aquí pues tengo un medio menos un medio, y esto corresponde a este orbital, y si lo multiplico por 3 porque tengo 3 orbitales, pues me da 0. ¿Sí? Un medio menos un medio es igual a 0 por 3, 0. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí no tengo un momento total de spin, o sea, esto es igual al momento de spin, es igual a 0. Es decir, eso corresponde con propiedades magnéticas. Recuerden que cada electrón, un electrón es una carga eléctrica negativa, y si el electrón gira sobre su eje, va a producir un campo magnético, es decir, va a producir un pequeño momento magnético. Si yo sumo cada uno de los momentos magnéticos de cada electrón, tengo un momento magnético total, ¿sí? Entonces, estos van a ser de alto spin, estos de bajo spin. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque entrar a estos niveles me requiere energía, y al requerir energía, porque hay una repulsión electrón-electrón, entonces aparear a los electrones para tenerlos de esta forma o de esta forma o de esta forma requiere energía. Entonces el electrón se ve en una disyuntiva: sube al siguiente nivel o se aparea. Entonces eso va a depender de esta diferencia. ¿Qué le cuesta menos? Subir o aparearse. Si es muy grande esta delta octaédrico, si es muy grande, pues lo que va a suceder es que se va a aparear. Si es pequeño, no se va a aparear, se va a subir al siguiente nivel, a los que están más arriba. Recuerden que esto es una escala de energía, y entonces estos niveles energéticos tienen una energía mayor que estos niveles energéticos, ¿sí? Por eso ya podemos clasificar y podemos decir, a ver, este compuesto es de campo débil porque desdobla mucho el campo, es decir, porque el desdoblamiento, la ruptura de la generación es pequeña, y este desdobla mucho. Pues este delta octaédrico es mucho más grande, ¿no? Este delta octaédrico es más grande que este delta octaédrico. Eso se ve a simple vista. Y eso depende de la interacción con el ligante y de otros factores que vamos a continuar viendo. Entonces, si el campo es débil, va en general a producir compuestos de alto spin, y si el campo es fuerte, va a producir compuestos de bajo spin. Tan, tan. Ahora, ¿qué es la energía de estabilización de campo cristalino? La energía de estabilización de campo cristalino, si nosotros dibujamos aquí el desdoblamiento en un campo octaédrico, cuando yo pongo un electrón, recuerden que esto estaba el baricentro y bajaba aquí menos
4 del delta octaédrico, ¿sí? Y aquí subía 0.6 del delta octaédrico. En el momento que tenemos, déjenme cambiar ¿cómo se llama el color para que se note? En el momento que tenemos un electrón aquí, vamos a ver, la energía de estabilización del campo cristalino va a ser igual a, ¿cuántos electrones tengo? 1. Entonces tengo un electrón que está produciendo, que está teniendo una contribución de menos 0.4 delta octaédrico. Entonces solamente tengo menos 0.4 del delta octaédrico. ¿Sí? En el momento que yo pongo un segundo electrón, pues ya tengo 2 electrones que tienen esto. Entonces tengo que multiplicar esto por 2. Entonces, multiplicación por 2 es menos 0.8 del delta octaédrico. En el momento que yo tengo un tercer electrón, pues aquí tengo que multiplicarlo por 3. 3 por menos 0.4 me da menos 1.2 del delta octaédrico. Simplemente ya tengo 3 electrones. ¿Qué pasa si el campo es débil? Que es lo que dice aquí, weak field, o sea, campo débil en inglés. Pues el siguiente electrón va a entrar aquí, porque si es débil, me cuesta menos subir aquí que aparecerse. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ahora tengo que sumar a estos 3 electrones. Estos 3 electrones que tengo aquí están representados por esta energía, menos 0.4 del delta octaédrico. Le tengo que sumar la energía del que está arriba. Ay, me choca esto. Me parece espantoso esto que pasa aquí. Aquí sí. Le tengo que sumar la energía de este que está aquí arriba, de este que está aquí. Y este, si se fijan, está contribuyendo con algo positivo, que es 0.6 delta octaédrico. Delta octaédrico. 0.6 delta octaédrico. Si está contribuyendo con 0.6 delta octaédrico, porque es positivo, porque está aquí y eso contribuye con 0.6 delta octaédrico, ¿qué tenemos aquí? Menos 1.2 más 0.6 me da 0.6, ¿sale? Ahora, vamos a meter un quinto electrón. Vamos a tener una configuración de 5, ¿sí? Si tengo una configuración de 5, ¿qué va a suceder? Pues esto lo tengo que multiplicar por 2, porque ahora tengo 2 electrones arriba, que cada uno me contribuye con 0.6 delta octaédrico, más los 3 electrones de abajo, que esos me contribuyen con menos 0.4 delta octaédrico. Entonces, cuando yo tengo una configuración de 5, tengo aquí menos 1.2 más 1.2, porque 0.6 por 2 es 1.2, me da que la estabilización de campo cristalino es 0. ¿Sí? Entonces, ¿me van siguiendo? ¿Dudas? Ninguna, profe. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Bueno, vamos a ver qué pasa después. Vamos a reescribir. Es que cuando ya está muy marcado ya no se nota nada. Entonces, nuevamente vamos a pintar nuestros orbitales. Nuevamente vamos a pintar nuestros orbitales. Recuerden que esto es una escala de energía. Y aquí están los otros orbitales, ¿no? Estos son los ejes. Está fallando más el PowerPoint que de costumbre. Y estos son los T12, ¿no?
Y si nos vamos ahora a el baricentro, esto es menos 0.4 delta octaédrico y esto es 0.6 delta octaédrico. ¿Alcanzan a ver los números? Entonces, nos habíamos quedado en el D5. Vamos a ver el D6. Entonces, en el D5 teníamos esto, 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 esto y esto. Ahí está. Y habíamos dicho que la energía de estabilización de campo cristalino era igual a los electrones que teníamos. Entonces vamos a hacerlo nuevamente, ahora vamos a hacer el D6. Cuando ya tenemos un sexto electrón, el electrón no le queda más remedio que entrar en la posición de mínima energía, que es aquí. ¿Sí? Entonces, tengo ¿cuántos electrones? Tengo 4 electrones que me están contribuyendo con menos 0.4 del delta octaédrico. ¿Sí? Y le tengo que sumar los electrones que están contribuyendo con positivo, que son los de aquí arriba. 0.2, digo 0.6 delta octaédrico. Y esto me da un valor total de menos 0.4. Y así podemos ir sumando todo esto. Nada más que aquí tengo que hacer una contribución adicional. ¿Qué sucedió aquí? Si se fijan, hay un apareamiento y eso requiere una energía. Y eso requiere una energía, esto habíamos dicho que era menos 0.4. ¿Sí? Pero le tenemos que sumar una siguiente energía. Y esa energía que le tenemos que sumar es la energía que está contribuyendo porque tuve que involucrar energía aquí para aparear los electrones. Entonces le tenemos que poner una de apareamiento de electrónico. ¿Sí? Entonces, tengo que considerar todas las opciones. Ahora, vamos a irnos. ¿Qué pasaría si ahora en lugar de tener un campo débil, yo tengo mi escala de energía y yo tengo un campo fuerte? ¿Qué quiere decir el campo fuerte? Que tengo una orbital acá, otra orbital acá y luego los otros hasta acá abajo. Cuando entren los electrones, van a entrar aquí, aquí, aquí. Pero cuando entre el siguiente electrón, ¿qué va a entrar aquí? Pues va a entrar acá. Entonces, yo quiero calcular la energía de estabilización del campo cristalino, pues tengo que hacer lo mismo. Tengo que ver todos los que están abajo, que son menos 0.4 del delta octaédrico por los números de electrones que hay abajo, que son 4, porque todos estos electrones están abajo. Recuerden que el baricentro viene aquí, que es la parte central, donde es el estado de referencia, donde no hubo modificación de la energía con respecto al estado basal, y aquí tengo 0.6 del delta octaédrico, y aquí tengo 0.4 del delta octaédrico, pero esto es negativo. Entonces, si tengo nada más todos los electrones abajo, pues solamente voy a tener contribuciones con esto. Pero le tengo que sumar a esto la energía de apareamiento. Entonces, la energía de estabilización de campo cristalino, que va a ser igual. La energía de estabilización de campo cristalino va a ser igual a 4 por menos 4 es menos 1.6 delta octaédrico más la energía de apareamiento de los electrones. ¿Sí? ¿Queda claro?
Entonces, ya hemos resuelto muchos de estos ejercicios. Simplemente es contar los electrones y multiplicarlos por menos 0.6, menos 0.4, y si están apareados, agregarle el apareamiento. Por ejemplo, si yo tengo ahora un siguiente electrón que está aquí, yo tengo que agregarle 2 energías de apareamiento y tengo que multiplicar esto por el número de electrones que hay aquí. Si son 5, pues por 5. 5 por 4, 20. Entonces me da esto como 0 es 2 delta octaédrico más, ahora la de arriba ya no vale, 2, ahí. Más 2 energías de apareamiento, ¿sale? Entonces, de esa manera, pues yo puedo tener todas estas configuraciones de alto spin o de bajo spin. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ya saben cómo se calcula la energía de estabilización de campo cristalino? Esto veremos un poco más adelante para que no sirve, no es nada más para hacer una ociosidad. Pues esto pues es el baricentro, el desdoblamiento de caso. Okay, entonces, repasando, pues esto depende. ¿De qué factores depende que este desdoblamiento, que sea grande o chico? ¿De qué va a depender? Pues del ligante, ya vimos. Esta serie de valores, dependiendo de lo que ya vimos, que los donadores por carbono desdoblan mucho y los desdonadores por halógeno desdoblan poco, se llama serie espectroquímica. Perdón. Es la fiebre de matutina. Entonces, con esto desdoblan y experimentalmente lo vemos, ¿no? Los que tienen flúor, que tienen poco, o los que tienen yodo, a ver si tengo alguno con yodo aquí, no tengo con yodo. Los que tienen halógenos doblan menos, que si yo comparo el mismo metal con otros ligantes, el cianuro, luego el amoníaco, luego al agua o luego el flúor, el halógeno, pues va siguiendo esta serie. De aquí se sacó experimental esta serie. ¿Sale? Entonces, este es el primer parámetro de qué depende ese desdoblamiento. Es decir, que si yo lo que hago es, tengo una escala de energía y yo le pongo flúor o yodo, vamos a poner primero flúor, ¿sí? Voy a tener el desdoblamiento, si es octaedro, de esta manera. Si es yodo, lo voy a tener todavía menos, porque el yodo menos. Pero si es, por ejemplo, amoníacos, pues lo voy a tener así, más. Y si es cianuros, más. Esto tiene muchas correlaciones experimentales y esto es una escala de energía. ¿Qué correlaciones experimentales tiene esto? Que si yo tengo un electrón aquí, un electrón aquí, un electrón aquí. Ay, perdón, ahí no quería electrón. Erase. Un electrón aquí, un electrón aquí, es decir, tengo un D1, uno puede ser titanio 3, por ejemplo, un ejemplo de D1 es un titanio 3. ¿Cómo va a ser su color? Pues si yo le doy luz, o sea, si yo ilumino esto así y le pongo luz a HNU, o sea, energía en forma luminosa, ¿qué le va a pasar a este electrón? Pues este electrón, lo que le sucede es que de aquí salta aquí, ¿sí? Este electrón de aquí salta aquí. Este electrón de aquí salta aquí. Si estos saltos, si se fijan, dependiendo del ligante para un mismo metal, pues no son iguales. El yodo es el más chico, luego el flúor, luego el amoníaco y luego el cianuro, de este caso que estoy poniendo, ¿no? Este tendría que saltar hasta acá. Esto quiere decir que el delta octaédrico para este
Pues es muy diferente que el delta octaédrico para este. ¿Cómo traduzco esto? Que tengo que tener diferente frecuencia. Es decir, recuerden que la energía luminosa es igual a la constante de Planck por la frecuencia. O lo que es lo mismo, la frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Y la longitud de onda, pues no, si yo tengo una onda electromagnética, pues no es más que la distancia entre cresta y cresta y vaya y vaya, ya lo saben ustedes, eso desde hace 1000 años. Esto es la longitud de onda, este valor de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la energía va a ser igual a la constante de Planck. Déjame ponerlo aquí abajo para que se note un poquito mejor. La energía va a ser igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda. En pocas palabras, la energía va a ser inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, si yo veo que la luz visible va desde 350 a 800 nanómetros en longitud de onda, estos valores son pequeños. Si estos valores son pequeños, la energía es grande. Si estos valores son grandes, la energía es pequeña porque son inversamente proporcionales. La luz azul es más energética que la luz roja. Esto es azul o violeta, más bien moradito, violeta, y esto es rojo. Entonces la luz roja tiene poca energía, la luz violeta tiene más energía, ¿sí? Por eso cuando nosotros vamos a la playa nos ponemos un protector de radiación UV, ultravioleta, porque debajo de 350 está el ultravioleta, y el ultravioleta es todavía más energético y lo que nos quema la piel es los rayos ultravioleta, no los rayos infrarrojos. Pero lo que se traduce en diferentes compuestos es que si yo tengo un compuesto de titanio con flúor y lo ilumino con luz, una luz de poca longitud de onda, pues me va a absorber una longitud de onda pequeña correspondiente a la mejor al rojo. En este caso me va a corresponder al rojo. Si me absorbe rojo, pues es la luz que está absorbiendo ese compuesto. Si yo tengo una diferencia muy grande, como es esta, aquí está medio feo, déjame borrar aquí algo. ¿Sí? Si está absorbiéndome si esta distancia es muy grande, si este delta octaédrico es muy grande, lo que está sucediendo es que está absorbiendo energía de muy alta longitud de onda y eso va a corresponder al violeta. Entonces, yo puedo correlacionar la energía de estabilización de campo cristalino con el color del compuesto, ¿sí? Con el color del compuesto. ¿Vamos bien o me detengo? De tal manera que si yo tengo un electrón y hago que salte para arriba, hay un delta octaédrico y este delta octaédrico es igual a la energía luminosa que está absorbiendo y esta energía luminosa la puedo traducir o en una frecuencia o en una longitud de onda. Estos valores de delta octaédrico para metales de transición están en el visible. Entonces nosotros por hacer eso podemos ver los colores tranquilamente de los compuestos de coordinación. Son de colores bonitos, rojos, verdes, azules, morados, etcétera, todo lo que es visible, ¿sí? De esta manera yo puedo predecir el color. Si yo tengo un compuesto en una celda de un espectrofotómetro, una celda de un espectrofotómetro, pues como un tubito, y yo lo que veo que es que el compuesto de adentro es rojo, o sea, tengo un líquido rojo aquí, que es el compuesto de coordinación, lo que hago es que la luz
pasa y yo veo la luz que sale. Lo que yo estoy observando en el ojo son las pestañas, y esto es un ojo, aunque no lo crean, es un ojo. Lo que yo veo es la luz que sale. La luz llega y es absorbida, y yo lo que veo es lo que no se absorbe, ¿sí? Es decir, si yo lo que veo es que es rojo, ¿qué color está absorbiendo? El espectro electrónico es violeta, vamos a ponerlo así, violeta, luego sigue azul, luego sigue verde, así en términos generales, ¿eh? Luego sigue naranja, y luego sigue rojo. Más o menos, como el arco iris. O sea, ustedes ven un arco iris, es así. Entonces, si nosotros estamos viendo el color rojo, quiere decir que está absorbiendo estas longitudes de onda y lo que no absorbe es lo que nosotros vemos, ¿sí? De tal manera que si yo tengo una camiseta de color azul, la camiseta está absorbiendo todas las longitudes de onda, menos la azul, o los que están en el intervalo azul, y yo veo el color que se refleja. Yo no veo el color absorbido, yo veo el color reflejado con el ojo humano. Entonces, de esta manera yo puedo saber que si un compuesto es rojo, está absorbiendo energías grandes, y entonces, por lo tanto, este delta octaédrico debe ser grande, porque las grandes son los contrarios del rojo. Si un compuesto es violeta o azul, está absorbiendo las energías de menor, las longitudes de onda de menor energía, verde, naranja, rojo, y el compuesto será de color, o sea, absorberá poca energía, entonces este delta octaédrico va a ser más pequeño. Entonces yo ya veo un compuesto rojo, yo estoy pensando que puede absorber estas longitudes de onda. Si el compuesto es rojo, puede estar absorbiendo estas longitudes de onda. Esto quiere decir que este delta octaédrico es grande. Es igual a es grande. Grande. ¿Sale? Si este delta octaédrico es grande, permítame ver este proceso de raciocinio, ¿qué querría decir? Que seguramente el compuesto, si tiene la posibilidad de formar alto spin o bajo spin, será compuestos de bajo spin, es decir, diamagnéticos. Arturo Pedrosa. Profe, entonces, por ejemplo, se supone que la transición absorbe a una longitud de onda específica y digamos que cada color tiene una longitud de onda específica. ¿Por qué absorbe todos menos el rojo? No es que absorba a una longitud de onda específica, absorben un rango específico. Ah, ok. Les voy a pedir un favor. Cuando tengan una duda, interrúmpenme con voz, porque no siempre veo la manita, porque como la tengo a un lado para poder estar escribiendo, no lo veo. Entonces, por favor, en el momento que tengan una duda, párenme y me digan. Para contestar tu pregunta, Arturo, me voy a ir al espectro que veíamos. ¿Cómo se ven las absorciones? O sea, las absorciones en un espectro electrónico, yo las voy a ver así como esta. Yo lo que veo es un intervalo ancho de absorción, no veo solamente ¿cómo se llama? Una banda ligerita, angostita, de que está habiendo esto, y esto lo comentamos la vez pasada. Esto viene por la distribución de Boltzmann de energía de los sistemas. No todos los todos los átomos tienen la misma energía, entonces unos tienen un poquito más, otros tienen un poquito menos, de tal manera que yo lo que veo son bandas anchas. En el espectro electrónico se ven bandas anchas. Entonces, si yo veo que está absorbiendo en este intervalo, donde absorbe mucho, pues es en este intervalo más o menos, que está absorbiendo esto y está absorbiendo de aquí hasta acá. ¿Qué quiere decir? Que estoy absorbiendo entre 15.000 y 20.000. ¿Qué es lo que voy a observar? Pues las longitudes de onda que están en este rango, ¿sí? Yo puedo tener en un espectro, yo grafico o la frecuencia o la longitud de onda. Simplemente son inversas.
Y aquí puedo graficar lo que absorbe, ¿sí? Normalmente se le llama absorbancia. ¿Ya vieron la ley de Lambert y Beer? Sí. ¿Todos vieron la ley de Lambert y Beer? No. La ley de Lambert y Beer lo que nos dice es algo muy sencillo. Que esta absorbancia, ¿qué tanto absorbe? ¿Qué tanto absorbe una cosa? Le vamos a llamar por la absorbancia. Y va a ser proporcional a tres cosas. A la concentración, obviamente contra más concentrado una disolución va a absorber más, pues contra más sustancia tenga va a absorber más energía, eso es lógico. A la longitud de paso óptico, que lo abreviamos por L, ahorita les explico qué es eso, y al coeficiente de absortividad molar. Entonces, este experimento normalmente lo hacemos en una celda cuadrada que tiene normalmente 1 centímetro, puede tener más o menos, pero lo más normal es que tenga 1 centímetro de longitud de paso óptico, es decir, pasa la luz y pasa a través de 1 centímetro y yo la observo. Entonces, normalmente este valor es 1. Ahora, yo puedo, para disoluciones muy concentradas, yo pongo una longitud de paso óptico mucho más chico y para disoluciones más diluidas un longitud de paso óptico más grande y se ocupan diferentes celdas en los espectrofotómetros pues para poderlo ver, ¿no? Experimentalmente. Si está muy concentrado, la absorbencia es muy grande, pero también va a determinar de la coeficiente absortiva molar, que es el qué tanto me absorbe de forma natural esa sustancia en cada longitud de onda. Entonces, con estos coeficientes de absortividad molar me dan mucha información. Si es muy grande, quiere decir que absorbe mucho. Si es muy pequeño, quiere decir que absorbe muy poco. Entonces, cuando yo grafico, yo puedo tener un espectro más o menos así, que era lo que veíamos. ¿Sí? Pero yo puedo tener diferentes tipos de espectros, por ejemplo. Así, donde yo tenga dos bandas. Esta banda y esta banda. Entonces, me está absorbiendo aquí y me está absorbiendo aquí. Yo lo que veo es el resultado de lo que sale es decir, si tengo el verde, vamos a tratar de marcar las zonas, que yo voy a poder ver. Pues en esta zona me está absorbiendo muy poco, en el verde, en esta zona me está absorbiendo muy poco y en esta zona me está absorbiendo muy poco. Entonces, el resultado de lo que yo veo es la suma de estos tres mezclas de longitudes de onda. Ahora, si yo tengo un espectro, que es, por ejemplo, vamos a poner otro caso. Ay, perdón. Ese compuesto sería verde, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Sería, pues, sería, si esto es longitud de onda, esto sería rojo. Y esto sería azul. En el caso del espectro verde, me estaría absorbiendo un poquito en azul. Digo, estaría viendo un poquito de azul, poquitín de azul. Estaría viendo los verdes, porque exactamente, y a lo mejor con un poquito de contribución en rojo, ¿sí? Entonces, verde y rojo, ¿qué me da? Aquí tienen que recurrir a sus dotes como artísticas, café, ¿no? ¿no? ¿Eh? Como cafecito. Como cafecito. Entonces, yo lo vería de ese color. Entonces, por eso tenemos diferentes tonalidades en los espectros, ¿sale? Entonces, si yo tengo, vamos a pintar otra vez vamos a poner ahora dos casos. Vamos a poner un espectro rojo. Ahí estoy, no quería. Esta es una línea recta y yo quería un dibujo. Si yo voy a poner un espectro así, esto es lo más sencillo. En la realidad pueden absorber en varios lugares. Y vamos a compararlo con otro espectro que va a ser el espectro naranja. Y el espectro naranja lo ven así, ¿sí? Entonces vamos a analizar primero el rojo. Si se fijan, el rojo tiene la máxima longitud de onda aquí. Esto es azul. Porque estamos graficando longitud de onda. Esto es morado o violeta. Mor. Voy a poner mor. Esto es verde. Y esto es rojo.
Si yo estoy viendo que está absorbiendo desde azul hasta verde, mayoritariamente, el rojo, es decir, si yo estoy viendo que está absorbiendo desde azul hasta verde, mayoritariamente el rojo, lo que no está absorbiendo es lo que dejo de ver, es lo que voy a ver en el rojo. Estoy viendo nada más el rojo, ¿eh? Entonces yo voy a ver desde verde hasta rojo, entonces va a ser pues a lo mejor un naranja o naranja rojizo, cosas por el estilo. Ahora, si yo me fijo en el espectro naranja, fíjense, en los morados, azules y verdes, no está viendo absorbiendo nada y a partir del verde empieza a absorber mucho hasta el rojo. ¿Qué es lo que yo voy a ver? Lo que yo voy a ver es que el compuesto es pues, de los colores que no absorbe, que son estos, azul, verde, morado, pues a lo mejor será algún tono de azul. Dependiendo qué tan largo, cómo esté la cola de este espectro, vamos a poner otro espectro que tenga otra cola, que se parezca mucho al anterior, pues a lo mejor yo lo que tengo es esto así y esto así. Entonces, pues aquí me está absorbiendo también un poco de verde, entonces yo lo veo más azul. Pero si yo ahora el espectro lo tengo, que a lo mejor tiene una banda aquí, baja un poquito, luego otra banda aquí, y yo lo veo así, pues veo que me absorbe en casi toda la longitud de onda, que son estas la longitud de onda, y donde no me absorbe es el morado. Entonces yo voy a ver que el compuesto es morado, ¿sí? Entonces simplemente yo veo lo que menos absorbe o la combinación de las longitudes de onda que estamos viendo. ¿Sí queda más o menos claro? Sí, profe. Y, por ejemplo, en esos casos en donde el espectro es como, o sea, eso sube, luego tiene un valle y luego vuelve a subir, ¿no? Sí, Absorbe en dos secciones separadas. sí. Este, se puede decir que, o sea, eso se debe, digamos, a la cuantización de la energía, es decir, que en la parte intermedia las moléculas de ese compuesto simplemente no absorben esa energía, Sí, simplemente. exactamente. Mira, lo que tenemos que pensar es en lo siguiente. Si yo tengo una escala de energía, yo voy a tener, esto es una escala de energía. Yo voy a tener diferentes tipos de de diferentes estados energéticos. Diferentes estados energéticos. Este y este. Y los electrones, pues van a estar aquí, así, ¿no? Los electrones de la molécula, ¿sí? De mi compuesto de coordinación. Y por ejemplo, tengo un electrón aquí. Entonces, las transiciones que yo voy a ver son a lo mejor entre este estado, este salto de aquí, y este salto de aquí, y este salto de aquí. Si puede dar dos saltos, voy a ver dos transiciones. Si puede ver tres saltos, voy a ver tres transiciones. Normalmente en compuesto de coordinación se pueden ver una, dos, tres, cuatro, cuando mucho cinco. Y las transiciones pueden deberse a diferentes factores. Eso lo vamos a ver en el capítulo de espectroscopía que vamos a ver más adelante con lujo de detalle. Ahí se complica mucho porque tenemos que hacer una cosa que se llama, ustedes conocen los orbitales, ¿verdad? Sí. Y después vamos a definir una cosa que se llama estados espectroscópicos. Bueno, antes que estados, déjenme borrar para no mentir, para no ser 100% formal. Vamos a definir una cosa que se llama términos espectroscópicos. Y cuando yo considero la simetría dentro de los términos, voy a poner los estados. Entonces, yo lo que veo en un espectro son la transición entre los estados espectroscópicos. Entonces, lo único que estamos haciendo es definiendo cómo son esos estados energéticos aquí, pero es básicamente lo mismo, transiciones entre esto. Nada más que esto va a tener ciertas reglas, se van a llamar reglas de selección. Por ejemplo, las transiciones tienen que ser entre estados que puedan tener la misma multiplicidad de spin o entre estados que tengan simetría similar, ¿sí? Pero bueno, eso simplemente lo vamos a ver cuando veamos esto. Y de aquí van a salir que pueden ser una, dos, tres transiciones. Y es más o menos claro. Y hay reglas más o menos claras para poder predecir el espectro en compuestos de coordinación, ¿sí? Ahorita me gustaría regresarme a teoría de campo cristalino, que es lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Vamos bien, Arturo? ¿Todo en orden? Sí, profe. Sí, gracias. Sale. Entonces, una de las cosas que les quiero hacer notar aquí es que con la teoría de campo cristalino, que es tan sencilla y tan trivial y con tantos errores, porque no estamos viendo enlace, no estamos viendo nada, no estamos viendo, suponiendo que se perturban los orbitales
del metal, los orbitales d del metal, se perturban en energía, es decir, se rearreglan energéticamente, y con eso tiene consecuencias las cuales podemos predecir el color y las propiedades magnéticas facilísimo. Y no solo eso. Si yo estoy diciendo que este desdoblamiento es porque estos ligantes están interaccionando con el centro metálico, ¿sale? Con el centro metálico, una cosa que produzca un gran desdoblamiento o una gran perturbación, como lo quieran llamar, pues es algo que interacciona muy fuertemente. De tal manera que si yo ya conozco que estos ligantes interaccionan muy fuertemente y me producen un desdoblamiento muy grandote aquí, esto quiere decir que la interacción es muy fuerte. Y eso lo puedo correlacionar con algunos otros factores como estabilidad. ¿Cuál creen que se pegue más fuerte? ¿El que produzca una perturbación grande o el que produzca una perturbación chica? ¿Grande? Grande, evidentemente. Entonces yo esperaría que las constantes de estabilidad, así a simple vista, así de bote pronto, las constantes de estabilidad de los ligantes, constantes termodinámicas de estabilidad de los ligantes que están acá, sean mayores de los ligantes de campo fuerte, de ahí la CF, sean mayores que las constantes de estabilidad de los ligantes de campo débil, que serían estos. Entonces yo esperaría que un compuesto de metales de transición con yodo tenga constantes de estabilidad más bajas que un compuesto de metales de transición con cianuros. Ahora, ¿esto es cierto o no es cierto? ¿Coincide con la realidad o no coincide con la realidad? Si ustedes se quisieran suicidar, esperemos que no, pero si quisieran suicidar, ¿con qué se suicidarían? Con cianuro. ¿Con cianuro? ¿Cianuro de potasio o yoduro de potasio? Cianuro de potasio. Cianuro de potasio, ¿no? ¿Por qué? Porque el cianuro se compleja muy bien con el hierro de la sangre, ¿no? Exacto. Porque en nuestro cuerpo tenemos muchas metaloenzimas, una de las cuales es el hierro de la hemoglobina. El hierro de la hemoglobina se pega al oxígeno molecular y lo transporta a todas las células. En el momento que no tenemos oxígeno, pues las células se empiezan a morir porque necesitan el oxígeno para poder sobrevivir. Cuando llega el cianuro, se compleja mucho más fuertemente que el hierro, y cuando viene el oxígeno, y se quiere pegar aquí, no puede porque no se despega el cianuro. Y no solamente pasa en la hemoglobina, pasa en todas las, por ejemplo, lo que le da energía a la célula es la mitocondria, y la mitocondria, todo el transporte de electrones está hecho a base de citocromos que tienen compuestos de metales de transición, que son compuestos de hierro, parecidos a la hemoglobina, pero del estilo estructuralmente, pero son metaloenzimas, o sea, enzimas que tienen, o metaloproteínas, son proteínas que tienen un centro metálico. Entonces el cianuro se pega en todo eso y no se despega porque se pega muy fuertemente. Entonces, pues, por eso yo escojo suicidarme con cianuro de potasio, no con yoduro de potasio, porque si yo pongo yoduro, pues eso no se va a pegar fuertemente a las enzimas o las proteínas que tienen de hierro, y no voy a poder bloquear su función. Una de las funciones, como mencionaban, es el transporte de oxígeno con la hemoglobina, y eso hace que el cianuro sea un gran veneno. Uno de los grandes problemas es que si ustedes tienen uno de los grandes métodos de suicidio, que es un método no violento de suicidio, es que se ponen en un coche, aquí están las ventanas, y tiene el escape, ¿sí? Entonces ustedes se ponen aquí,
Y lo que hacen es que toman una manguera, o sea, esto sale en las películas, yo no lo he hecho. Toman una manguera y la meten aquí. Entonces llenan de gases el coche. Y los gases, el producto de la combustión de un hidrocarburo cuando se quema, ¿qué produce? CO2 y agua. Si hay poco oxígeno, produce monóxido de carbono, y si hay poco oxígeno, produce carbono. En realidad, normalmente está produciendo siempre los tres en una combustión de hidrocarburo. Lo que nosotros queremos que produzca más CO2 y menos monóxido. Los coches nuevos que tienen convertidor catalítico, que el motor está muy bien ajustado, todo eso, producen básicamente CO2. Y los motores viejos y los que no les funciona el convertidor catalítico producen mucho monóxido de carbono. Entonces, por eso cuando suben a un micro que está viejo, gacho, uno de estos autobuses chimecos que están para llorar, que están horribles, el motor produce una combustión muy mala. Y produce una combustión muy mala, y yo lo que veo es que sale humo. Si sale humo es que está produciendo carbón, porque estos gases, el CO2 y el monóxido de carbono, son incoloros, no se ven. El que se ve son lo que vemos nosotros en el escape de un automotor, es carbón en partículas muy finas, y eso se llama humo. Si está produciendo humo, seguramente está produciendo monóxido de carbono. Entonces, uno de esos camiones o microbuses que son muy viejos y que producen mucho y que están produciendo humo, seguramente están produciendo monóxido de carbono. Entonces, a mí me ha tocado estar en un camión en la parte de atrás y el escape, luego hay filtraciones del escape o de las salidas hacia el interior de la cabina, y la gente acaba toda atontada, así somnolienta, y acaba somnolienta porque el monóxido de carbono, pues lo que está pasando es que el monóxido de carbono ahí se está pegando aquí. ¿Sí? Se está pegando acá y se pega muy fuertemente. ¿Cómo lo puedo explicar? Pues porque el monóxido de carbono y el cianuro son los que tienen una mayor interacción con los metales y producen que las constantes de estabilidad sean mucho mayores. Es una primera aproximación. Se llama serie espectroquímica porque reproduce muy bien la parte espectral. La constante de estabilidad es más complicada que eso, lo vamos a ver un poquito más, pero es una primera aproximación y una primera explicación de estabilidad ante un modelo increíblemente simplista, que no me está considerando más que teóricamente unos de una manera y otros de otra, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, Entonces, este ejemplo del cianuro y la intoxicación pues, es un ejemplo de que la teoría de campo cristalino pues, nos puede ayudar a entender algunos fenómenos curiosos, ¿no? De por qué nos sentimos mareados cuando subimos a un coche, o los suicidas, por qué tienen suicidio, ¿no? Entonces, resumiendo, pues esto es lo que estamos viendo, ¿no? Que podemos tener campo débil, porque está aquí, o campo fuerte, porque está aquí. Y la diferencia es que interacciona muy fuertemente, interacciona débilmente, desdobla mucho las orbitales, es decir, rompe la degeneración muy fuertemente o la rompe débilmente. Y eso tiene consecuencias en el llenado de los electrones, de 1, de 2, déjenme quitar esto de aquí, si no, no veo nada, de 1, de 2, el de, ¿sí? Entonces tenemos el de 0, de 1, de 2, el de 3, el de 4, el de 5, el de 6, el de 7, el de 8, del 9 y de 10. ¿Sí? Tendríamos la configuración electrónica. ¿Qué pasa con los de campo débil? El de 0 pues no tiene electrones, el de 1 tiene un electrón, el de 2 tiene 2 electrones, el de 3 tiene electrones. Y aquí viene lo interesante y lo que se diferencia con el otro sistema, con el sistema de arriba, que el cuarto electrón ya no va a entrar apareado, va a entrar acá. El quinto electrón va a entrar acá, por eso se llama de alto spin, porque produce compuestos que tienen un spin alto. Ya el sexto se va a empezar a parear, el séptimo se va a empezar a parear y el octavo se va a empezar a parear. Y cuando tenemos un D8, el D8 en alto spin y en bajo spin va a ser exactamente igual, va a tener las mismas propiedades magnéticas, porque ya se me acabaron los orbitales de abajo, simplemente. El D9 también y el D10 también. Tienen la misma tendencia. ¿Vamos bien? ¿Todo claro? Sí, profesor. Sí. Sale, entonces seguimos. ¿Cuáles son los factores que afectan al 10 de Q? Es decir, ¿cuáles son los factores que hacen que esto sea o grande o sea pequeño? Los ligantes. Obviamente la naturaleza de los ligantes. Y aquí lo que tenemos que decir es la serie
espectroquímica, que es la que vamos a ver. La serie espectroquímica. Pero también hay otros valores que modifican. El estado de oxidación. Yo puedo tener diferentes elementos. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, hierro 2, o hierro 3. ¿Cuál creen que produzca mayor desdoblamiento? ¿Cuál creen que se produzca más? ¿En el hierro 2 o en el hierro 3? Piensen, metal. El metal es un ácido de Lewis, es decir, es positivo. Y el ligante que es negativo. ¿Dónde habrá una mayor interacción? ¿En algo poco cargado o en algo más cargado? En algo más cargado. En algo más cargado. Entonces, el hierro 3, ¿qué hará? ¿Desdoblará más o desdoblará menos? Más. Más. Entonces, a mayor estado de oxidación, el desdoblamiento del campo octaédrico es mayor. ¿Sí? Luego tenemos otro factor. El otro factor importante es el periodo. Nosotros tenemos la tabla periódica. Sí, vamos a tratar de dibujar una tabla periódica aquí, así grosso modo el perfil de una tabla periódica. Entonces, déjenme cambiar de... Déjenme cambiar de color que no me gusta ese. Tenemos una tabla periódica aquí. Entonces, le digo. Es que estoy usando la pizarra y si no ajusto bien esto. Esto sería una tabla periódica. Y es decir, entonces los metales de transición son los que están aquí. Estoy usando un lápiz nuevo y creo que no me está. Tiene un botón aquí que hace. Va de nuevo. Creo que lo voy a hacer a la vieja usanza. Vamos a nuevamente poner la tabla periódica. Entonces, esto ya tiene más cara de tabla periódica, ¿verdad? Los metales de transición son los que están entre esto y esto. Y tengo 3 series de transición. 3 series de transición. Por ejemplo, si yo me ubico en el grupo del hierro, que es el ejemplo de siempre, el hierro, puedo tener hierro 2 y hierro 3. Esta es la primera serie de transición. Primera. Esto es segunda. Y esto es tercera serie de transición. ¿Sí? Abajo del hierro, ¿quién está? El rutenio. Y abajo del rutenio, el osmio. Entonces, esto se le llama una tríada. Entonces, ¿quién desdobla más el campo? Pues el hierro, luego el rutenio y luego el osmio. En realidad lo que estamos viendo es energía de los orbitales D. Entonces, el hierro tiene 3 Ds en una escala de energía. ¿Sí? Tiene ahí los 3 Ds. Luego los 4 Ds están acá. Y luego los 5 Ds están acá. Entonces, evidentemente, los niveles energéticos, los que desdoblan más, se desdobla más el campo es primero en el hierro, luego en el rutenio y luego en el osmio. Y eso lo vemos experimentalmente de la siguiente manera. Que en una tríada, por ejemplo, cobalto, rodio, iridio, que es la tríada de junto, pues vean cómo se desdobla, que se desdobla mucho más en el
iridio que luego en el rodio y luego en el cobalto. Esto queda como consecuencia. Esto da como consecuencia una cosa bien interesante. ¿Sí? Que yo tengo, este sería el desdoblamiento del hierro 2, vamos a poner el 3, hierro 3, luego hierro, después esto sería hierro, vamos a ponerle su etiqueta, luego el rutenio vendría aquí, se desdobla más el campo, entonces el campo sería aquí en el rutenio, y luego en el osmio, y el osmio sería así. Esto tiene consecuencias muy importantes. Si yo tengo el mismo tipo de ligante, el ligante L, el ligante L y el ligante L, yo sé que los compuestos de hierro 3 pueden ser de alto spin y de bajo spin, pero si ya se desdobla más el campo en el compuesto de rutenio, es decir, el salto tiene que ser muy grande, ¿qué va a pasar? El electrón en el rutenio ya no puede entrar arriba porque esta energía es muy alta, entonces va a entrar abajo, en el rutenio 3 más. Estamos poniendo lo que hace el rutenio 3 más. Y va a pasar acá y se va a quedar así. Entonces, comparado con el hierro, que en el hierro, como el desdoblamiento es menor, va a producir esto. Los compuestos de rutenio, comparado con los de hierro 3 y rutenio 3, los de hierro pueden ser de alto spin, pero los de rutenio ya no. Y los de osmio, mucho menos. Porque esa energía ya es tan alta que ya los electrones no alcanzan a subir allá. Entonces, simplemente, en una triada, los compuestos de la segunda serie de transición y la tercera serie de transición suelen ser compuestos de bajo spin. Entonces, si ustedes quieren utilizar compuestos que tengan propiedades magnéticas, por ejemplo, para hacer una cinta de cassette, un disco duro magnético, etcétera, ¿qué van a utilizar? ¿Rutenio, osmio o hierro? Osmio. No, van a utilizar hierro, porque a ustedes les interesa, si es magnético, que tenga muchos espines desapareados, ¿sí? Recuerden que cada electrón desapareado se correlaciona con un spin total, en este caso sería de 5 medios, en el caso de hierro 3 sería 5 medios, porque tengo 5 electrones desapareados, y en el caso de rutenio y osmio sería S igual a 1 medio, S igual a 1 medio. Entonces, el magnetismo en los de 5 medios es mucho más grande, porque cada electrón se comporta como un pequeño imán. Entonces, yo quiero hacer cintas magnéticas para grabar de hierro, pues me van a funcionar mejor que las de rutenio o las de osmio, ¿sí? Entonces, cuando yo veo en el mercado que hay, pues son de cromo, de cobalto, de hierro, son de la primera serie de transición, porque el desdoblamiento es mucho más grande en el rutenio y osmio y eso me conduce a compuestos de bajo spin. Y los de la primera serie de transición son los que son de alto spin. Entonces, en la serie, los factores que afectan al desdoblamiento es muy importante. El delta octa es ¿cómo se llama? El tipo de ligantes, la serie espectroquímica, el estado de oxidación y luego la tríada, ¿sí? Y la tríada tiene un papel bastante importante, fíjense. En el iridio, en la tercera serie de transiciones, más de la mitad de lo que era la primera. Entonces, las energías cambian muchísimo. Son valores desde el tener en unidades de centímetros en la menos 1. Porque sí, la energía puede tener unidades de centímetros en la menos. ¿Queda más o menos claro eso de la tríada? Ahora, en el metal el metal también juega un papel importante. No es lo mismo tener un hierro 3 que un cromo 3 que un cobalto 3. Y hay una serie experimental que lo que nos dice es ¿cómo se llama? Lo que tenemos es que más o menos sigue esta tendencia. Esta serie es experimental y vemos que cobalto 3
desdobla más que cromo 3, luego que hierro 3, luego cobalto 2, luego que níquel 2, luego que manganeso 2. En general, si yo tengo la tabla periódica, pues los del más a la derecha desdoblan más que los de más a la izquierda. Y obviamente también tiene que ver el estado de oxidación, pero eso pues ya está mezclado con este segundo principio que tenemos acá. ¿Sí? El estado de oxidación, pues podemos tener un montón de estados de oxidación y pues eso interviene obviamente en las propiedades magnéticas, en el color, en el desdoblamiento del campo cristalino. Y esta es la ilustración que le estaba tratando de hacer el dibujo, pero más bonito. En la tríada, pues obviamente cuando desdobla muy poquito, que sería el cobalto, sería este. Luego el rodio sería este. Y luego el iridio sería este. Entonces, estos son de alto spin y estos son de bajo spin. Entonces, si ustedes ven un compuesto de segunda serie de transición o tercera serie de transición, ustedes pensarán que será de bajo spin. Y si tiene, dependiendo del número de electrones, podría ser hasta diamagnético. Ojo, bajo spin y diamagnético no son sinónimos, ¿eh? Que para que sea diamagnético, absolutamente todos los electrones tienen que estar apareados. Por ejemplo, el rodio 3 y el osmio 3 pueden ser diamagnéticos. El rodio 2 o el osmio 2 no pueden ser diamagnéticos porque pues, no tienen número impar de electrones, entonces por fuerza uno tiene que estar desapareado. El efecto, sí. El modelo entonces, digamos, solo considera la interacción del par de electrones del ligante con la carga del metal. Sí, Y, así de sencillito. y no considera entonces la interacción de los orbitales del ligante con los No, orbitales. para eso tenemos que irnos a un modelo que se llama orbitales moleculares. Okay. Que lo vamos a ver. Pero para poder ver orbitales moleculares tenemos que hacer una consideración importante que es simetría. ¿Sí? Y hasta no ver simetría no podemos ver orbitales moleculares. En el programa me parece que después de campo cristalino vienen orbitales moleculares, pero pues en orbitales moleculares tenemos que ver un poco de simetría, entonces me gusta ver antes simetría y después orbitales moleculares. ¿Y campo ligando también lo veríamos? Lo veremos muy por encimita, es más complicado, porque es la mezcla de campo cristalino con orbitales moleculares. Okay. ¿Puede regresar tantito a su diapositiva? ¿Está? Ajá. Y por ejemplo, en el caso del cobalto que tiene alto spin, pero ahí, digamos, no sería posible que se coordinara ningún ligante porque, bueno, lo que voy es, o sea, no podría entrar en algún orbital de esos porque ya serían 3 electrones, ¿no? ¿O cómo se...? La teoría de campo cristalino no me hace esa consideración. La realidad es que los ligantes nunca no entran normalmente en los orbitales D, entran mayoritariamente en los orbitales S y P superiores, incluso los D superiores. Entonces estamos hablando de una configuración electrónica. Déjame anotar aquí esto. Estamos hablando de una configuración electrónica. Ay, perdón. Es que quiero anotar aquí. La configuración electrónica son 3D. Lo que yo estoy viendo aquí son los orbitales 3D, es decir, estos de aquí son los 3D. Y aquí están los electrones del metal. Cuando veamos orbitales moleculares, vamos a ver que luego tengo aquí 4s. ¿Sí? Y luego tenemos aquí los 4p. Y luego tenemos los siguientes Ds. Entonces los ligantes van a entrar aquí. ¿Sí? Pero campo cristalino no va a hacer ninguna de estas consideraciones. Nada más considera los ligantes como una especie que produce mayor perturbación o menor perturbación en los orbitales 3D o los orbitales D en los que están los metales propios, los electrones propios del metal, los electrones propios del metal. Entonces nada más ve eso y considera que las propiedades que estamos observando como magnetismo, color, son debidas a los electrones en D. Entonces los electrones de los ligantes no tienen nada que ver, nada más que si tienen mayor interacción, mayor desdoblamiento y eso lo modifica. Entonces son especies que son más gandallas o menos gandallas, producen más interacción o menos interacción, pero no me habla de orbitales. Por eso una de las grandes limitantes de la teoría de campo cristalino es una teoría que pues es muy simplista, muy, muy simplista. Si ustedes se fijan, yo lo único que tengo son esquemitas de mayor desdoblamiento a menor desdoblamiento y con eso deduzco todo.
y no me veo en otros orbitales. ¿Qué ventaja tiene? Que es tan simplista que yo puedo explicar muy bien por qué los compuestos de rodio siempre son de bajo spin y por qué los compuestos de iridio son siempre de bajo spin y por qué con los compuestos de rodio, al desdoblar mucho el campo, pues absorben mucha longitud de onda, entonces si absorben mucha longitud de onda tienden a ser amarillos, naranjas, rojos, y los de iridio también, y casi nunca azules. Entonces cuando yo veo la primera serie de transición, ahí sí hay azules, hay verdes, todo, porque este desdoblamiento es muy pequeño. Entonces puedo ver comportamientos muy fácilmente, pero obviamente no puedo entender cómo están interaccionando los ligantes, porque esta teoría no me habla de eso, es una teoría electrostática fundamentalmente, una teoría electrostática sobre los orbitales D. ¿Sí? Más o menos. Sí, profe, gracias. Órale. Lo vamos a ir complicando cada día más. O sea, vamos a ir viendo teorías cada vez más complicadas que nos van a explicar mejor esto. Entonces, el efecto del metal. Entonces, aquí es como yo veo el espectro. Aquí son espectros reales. Este espectro, el A, que es este, es el de cromo con etilendiamina. Y si yo veo la serie espectroquímica, el desdoblamiento es mayor en etilendiamina, luego en oxalatos y luego en flúor. Y yo lo que veo es esto. Yo puedo identificar dos bandas claramente y una banda que le voy a llamar transferencia de carga, que luego veremos qué significa eso. Ahorita me fijo, las transiciones reales son estas. Estas, estas y estas. Entonces, si yo veo, si yo me analizo esas bandas, estas bandas, aquí puedo ver una tercera banda, ¿sí? Que aquí está oculta por una cosa que se llama de transferencia de carga. Y yo veo la frecuencia, yo lo que estoy viendo, la frecuencia pues es proporcional a la energía, es directamente proporcional. Entonces estoy viendo básicamente la energía. Entonces me voy a fijar en la banda 1. Tengo un valor mayor en etilendiamina, después en oxalato y después en flúor. Entonces el desdoblamiento es mayor primero en etilendiamina, luego en oxalato. ¿Por qué? Porque tengo mayores valores de energía. Aquí está aquí, aquí está aquí y aquí está aquí. ¿Sí? ¿Sí? Aquí está este valor, aquí está este valor y aquí está este valor. Recuerden que la energía es igual a h nu y la frecuencia pues es proporcional a la energía. ¿Sí? Entonces, así se ven. A veces puedo ver bien las bandas, a veces no puedo ver bien las bandas. En el cromo octaédrico suelen salir 3 bandas. Ya veremos por qué. Y esas 3 bandas tienen el mismo comportamiento, se desplazan. Simplemente es básicamente el mismo espectro desplazado a la izquierda conforme va bajando la interacción, es decir, como se va volviendo de campo débil el ligante. Este es el baricentro. Y esto es, pues como lo veo, ¿no? Los colores. Normalmente para saber así, muy grosso modo, esto funciona solamente muy grosso modo, tenemos una figura que es el círculo cromático. Entonces, si yo veo que está absorbiendo naranja, voy a ver el color complementario que es azul. Si yo veo que está absorbiendo morado, el color complementario es este. Estos son los colores complementarios. Funciona grosso modo. Lo ideal es lo que les explicaba al rato. Veo las energías que absorbe. O sea, si determino cuáles son las energías que absorbe, lo que yo observo con mis ojos son las energías que no está absorbiendo. Es una mezcla de esas energías, ¿sí? Entonces, y el experimento no es más que pasar de un estado de baja energía a un estado de alta energía. Y esto puede ser diferente, el salto de aquí a aquí puede ser diferente que el de aquí a aquí. Y eso depende del ligante. Entonces, el monóxido de carbono me produce diferentes colores que los, aquí está al revés, esto, que los de bajo campo y los de alto campo. Este es un ejercicio de energía de estabilización de campo cristalino y tenemos que considerar para campo débil pues las energías de apareamiento, ¿no? Cuando yo ya tengo cierto número de electrones, pues empiezan a aparear. Entonces tengo que considerar la energía de apareamiento, 2 energías de apareamiento, 3 energías de apareamiento o 4 energías de apareamiento, dependiendo de esto. Entonces un ejercicio que pueden hacer es pues hacer los desdoblamientos. Déjenme ver. Me gustaría explicarles más adelante, ya se acabó el tiempo.
Vamos a continuar con esta energía de campo cristalino. Yo creo que ya vamos a terminarla, va a ser la próxima clase, y vamos a hacer unos ejercicios. Y lo que vamos a ver es qué significa esta energía de paramiento y cuáles son los valores de energía de paramiento y qué características tiene la energía de paramiento de los electrones y otras geometrías. ¿Sí? Otras geometrías, porque ahorita estamos viendo nada más geometría octaédrica. Por ejemplo, en el tetraedro tenemos un desdoblamiento diferente. Entonces, haciendo el mismo análisis que hicimos con octaédricos, lo podemos hacer con cada uno de las geometrías que tengamos. Y vamos a tener, esta es una tabla que me resume todas las geometrías. Se las vamos a discutir más profundamente la próxima clase. ¿Sale? Bueno, ya se acabó la clase. ¿Dudas, comentarios? En el caso en el que todos los electrones están apareados, la energía de estabilización de campo cristalino solo sería 5P. Sí, porque tienes 5 pares de electrones y la energía de paramiento es por par de electrones, porque necesitas 2 para que sea una pareja, ¿no? Para que sea un par. Entonces tienes 10 electrones, tienes 5 pares, sería 5P. Y los demás, o bueno, los términos del T2G y el EG se cancelan. Sí, mira, lo veremos con calma la próxima clase, pero mira, muy rápidamente, aquí está ahí. Aquí estaba el resumen del día 10. Sí, porque, fíjate, disminuye menos 0.4 y le caben 6 a los de abajo. Menos 0.4 por 6, ¿cuánto es? 6 por 4. 2.4. 2.4. Y los de arriba le caben 4, pero son 6. Entonces, 6 por 4, 2.4. Entonces, la misma energía que baja sube si tenemos llenos ambos grupos de orbitales. Entonces, se cancelan y lo único que estoy considerando son la energía de paramiento que aquí sería un 5P. Estoy viendo que hay un pequeño error, sería 5P. ¿Sí? Las 5 paramentos. Efectivamente. Ok. Sí. ¿Sale? Bueno, pues